¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos ya con un estudio más en nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 y la semana pasada terminamos el capítulo 6, que era un capítulo acerca de la caída, del pecado y su castigo. Era un capítulo acerca de amar teología. Nuestro capítulo 7, que vamos a estar viendo esta tarde, está titulado Del Pacto de Dios. Y pues rápidamente vamos a leer nuestro primer párrafo. Únicamente está compuesto por 3 párrafos. Y vamos a leer y pues comenzaremos a analizar el contenido de nuestro capítulo 7. ¿Qué les parece si oramos antes de iniciar? Dios, te damos gracias por la confesión bautista. Te pedimos que nos enseñes a través de ella, que nos ayudes a, Señor, a ser edificados, a conocer más tu palabra, a conocerte más a ti y a tener vidas transformadas y corazones devotos y llenos de amor por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, del pacto de Dios. Párrafo número 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, a que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Muy bien, aquí hay varios elementos que nosotros necesitamos notar. El primer concepto es la distancia. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, ¿no? Y probablemente los puritanos que elaboraron esta confesión bautista tenían en mente, por el contexto doctrinal que se vivía en la iglesia, probablemente tenían en su mente las herejías de los agnósticos. No sé si te acuerdes, ya vimos lo que significa el agnosticismo. Es una palabra, la raíz es ginosco, del verbo conocer, y tiene el prefijo a, que significa sin. Entonces, agnóstico o agnosticismo es sin conocimiento, específicamente sin conocimiento de Dios. Así que ellos están diciendo que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande. Estaban diciendo, citando, por así decirlo, lo que los agnósticos sostenían en sus herejías, que Dios es tan inmenso, Dios es tan infinito y eterno, que pues el ser humano no tiene la capacidad de relacionarse con Dios, que para que nosotros podamos ser amigos de otra persona tenemos que tener condiciones similares, que no sé, un gusano no puede ser amigo de una ballena porque viven en dimensiones completamente distintas, en realidades completamente diferentes, y por lo tanto no pueden relacionarse. Entonces este era como el argumento de los agnósticos, y por lo tanto creían que había una distancia tan grande entre Dios y el hombre que Dios no podía ser conocido. Mucho menos podíamos relacionarnos con Él, tenerlo como nuestro amigo, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, o incluso tenerlo como nuestro juez, que simplemente Dios era un creador distante al que no podíamos estar relacionados. Sin embargo, en el capítulo 2 y en el capítulo 6, la confesión nos habla de temas muy pertinentes a esta situación. En el capítulo 2 vemos teología propia. ¿Recuerdan? Estuvimos estudiando el ser de Dios. Y entonces Dios puede ser conocido no tanto por los méritos del hombre en buscarlo y conocerlo. Dios puede ser conocido por los méritos de Dios mismo.
porque es un Dios que se manifiesta, porque es un Dios que ha creado la creación, valga la redundancia, y ha dejado muchísimas evidencias en la creación para que nosotros le podamos conocer, al punto tal que nos ha dejado su revelación especial, las Escrituras. Así que si es cierto, hay una distancia entre Dios y el hombre inimaginable. Sin embargo, esa distancia, aunque el hombre no la puede recorrer, Dios sí la puede recorrer con facilidad y por lo tanto esa distancia no es un impedimento para que Él se haga conocido entre nosotros. Y entonces, por eso la confesión dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a su Creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Tenemos otra palabra, otro concepto importante para nuestro estudio, que es la palabra condescendencia. Entonces, nosotros llegamos a conocer a Dios no por nuestro mérito, por nuestra iniciativa, sino por la condescendencia de Dios. A Dios le ha placido dársenos a conocer. Y así que Él es el que vence esa distancia que hay entre nosotros y Dios y poder tener una relación con Él. Y la confesión también es muy clara al decir que esa condescendencia, esa buena actitud de venir a la criatura, la ha expresado en forma de pacto. En el capítulo 6 nosotros hablamos del pecado, de la caída y de su castigo. Y es importante recordar esto porque en el capítulo 6 nosotros vimos el escenario en el que el pacto de obras se llevó a cabo. Hoy vamos a hablar de otros pactos, pero el pacto de obras es importante para entender todo el panorama del Señor respecto a cómo Él ha decidido en su sabiduría relacionarse con la creación. Entonces, recordamos que Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén. Dios ya sabía que Adán y Eva fallarían, que Adán desobedecería a Dios. Sabía que la serpiente los tentaría y ellos escogerían las palabras de la serpiente por encima de las de Dios. Sin embargo, Dios, por su condescendencia, eligió hacer un pacto de obras con Adán. Este pacto de obras, hermanos, dijimos que también contenía gracia. Aunque si bien Dios le dijo a Adán, todo esto estarás a cargo y este será tu premio, pero tú debes obedecerme, debes permanecer fiel. Aunque había obras en el pacto, era un pacto de gracia. En primer lugar, porque el premio a la obediencia de Adán era completamente desproporcional a la obediencia que él tenía que hacer. Entonces, lo que Dios le pedía a Adán no se comparaba con lo que Dios estaba dispuesto a darle. No era proporcional, era completamente desfasado. Dios le daría muchísimo a Adán por hacer muy poco. También contenía gracia porque aunque Adán no era pecador, Dios lo había creado inocente, lo había creado en un estado de criatura, no un estado glorificado. Adán no era digno de entrar en un pacto con Dios. Porque a pesar de que Adán no era pecador, Dios era infinito, Dios es infinitamente mayor
es majestuoso, es grande, poderoso, sabio, puro, santo. Cosas que Adán, aun si pecado, no estaba cerca de tener tampoco. Y para poder entender un poquito lo que vamos a ver adelante, tenemos que entender el pacto de obras de esta manera. Imagínate que aquí en la laguna hay un productor lechero que tiene más de 5,000 establos. Eso quiere decir que tiene mucho más de 500,000 vacas. El hombre produce miles de litros al día y pues con ello tiene una ganancia enorme, inimaginable. Tiene muchas propiedades, tiene muchos negocios y constantemente están innovando y están desarrollando nuevas técnicas para la producción de leche, etc. Sin embargo, este productor lechero conoce a un pequeño propietario de 15 chivitas. Entonces el productor lechero le dice al señor de las 15 chivitas: voy a entrar en un pacto contigo. Te voy a comprar 20 litros de leche al día de la ordeña de tus 15 chivitas. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a pagar cada litro en 10,000 pesos. Así que ya sabes, solamente tienes que ordeñar a tus chivitas, tenerme lista la leche a tal hora y yo te pagaré ese precio tan exorbitante por leche de chiva. Pero no nada más eso, ¿sabes qué? Yo te voy a proveer el mejor alimento para ellas, te voy a hacer una estructura aquí para que tengas un lugar donde ellas puedan estar más sanas, donde no vaya a venir un animal en la noche y se las vaya a comer. Te voy a proveer un veterinario y entonces te voy a dar todas las facilidades para que tú me tengas los litros que acordamos y entonces yo te los voy a pagar al precio que acordamos. Entonces todas las condiciones para que el señor dueño de las chivitas cumpliera con el pacto que no merecía hacer. En términos normales, un productor lechero con tanto éxito no se va a tomar la molestia de hacer un pacto así con un chivero. Sin embargo, este productor lechero le está dando todas esas facilidades, le está dando un precio exorbitante y le está facilitando muchos servicios. Eso es lo que estaba pasando con Adán y el Señor, y mucho mayor todavía. Entonces, ¿qué hizo el dueño de las chivitas? Pues se quedó dormido. El dinero que le había dado el productor lechero se lo gastó en cerveza y se fue toda la noche a tomar y regresó hasta las 6 de la mañana. Y entonces a las 8 que habían quedado de entregar la leche, pues el chivero estaba completamente ahogado en su cama. Eso fue lo que pasó con Adán. Dios le proveyó todas las condiciones óptimas para que él pudiera aprobar. Sin embargo, decidió desobedecer a Dios, deshonrarlo, así como este dueño de las chivitas. Ahora, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Bueno, vamos a regresar al capítulo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, este acuerdo entre el productor de leche y el chivero no era nada racional, por así decirlo, en términos humanos. No era justo, tenía muchos
favores, muchas gracias de parte del lechero. Y sin embargo, la persona que contenía las chivas, que era dueño de ellas, pues no aprovechó la oportunidad. Si desarrollamos más este mismo ejemplo, al día que falla el chivero, entonces ahí deberían acabarse todos los privilegios. Sin embargo, el lechero tiene condescendencia hacia el chivero. Y mira, si no has entendido lo que la palabra condescendencia significa, es esta actitud de favor hacia alguien que está desfavorecido, hacia alguien inferior, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros somos condescendientes cuando una persona va en la calle y te pide dinero. Tú no tienes por qué darle dinero. Tú eliges si le das dinero o no. Cuando le damos dinero, somos condescendientes. Hacemos un favor a alguien que se encuentra en una necesidad o en una condición inferior. Porque a lo mejor lo podemos mencionar así porque aquella persona tiene una condición económica inferior a la tuya que lo impulsa a pedirte dinero. Entonces, eso significa condescendencia, una actitud favorable hacia alguien que se encuentra en una situación desfavorable. Vemos el párrafo número 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Mira lo que dice Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, aunque nosotros no encontramos la palabra pacto en los primeros capítulos de Génesis, donde Dios trata con Adán, encontramos todos los elementos de un pacto. Había dos partes, había condiciones, había recompensas y también había condena o advertencias. Entonces, el pacto que Dios hizo con Adán lo traspasó. Nosotros dijimos, hermanos, y esto es sumamente importante para el estudio de esta tarde, que Dios le dio las mejores condiciones a Adán para aprobar aquella, pues valga la redundancia, prueba y poder recibir la vida eterna. Sin embargo, también dijimos que Dios decretó la caída. Así es. Como Dios es soberano, todo está bajo su control. Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, sabía que Adán iba a caer. Y sabía que Adán iba a caer porque él decretó que cayera. Sin embargo, esto no significa que Dios obligó a Adán a pecar. Adán pecó por su propia voluntad. Adán pecó libremente. Nadie lo obligó. No hubo una fuerza o influencia externa en Adán que lo orillara a hacer algo que él no quería hacer. Él voluntariamente quiso deshonrar a Dios y preferir a la serpiente, o al menos las palabras que la serpiente le estaba diciendo. Ahora, esto es importante porque, aunque es un misterio, el hecho de que Dios decretó la caída, pero que Adán voluntariamente pecó, pues era parte del plan de Dios.
A este pacto dijimos que se llama pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán. Pero justo después de que Adán y Eva cayeron en Génesis 3:15, Dios les hace una promesa. Y Él les dice, tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces comienza, por así decirlo, la revelación progresiva de un nuevo pacto. Porque evidentemente pues este pacto de obras se ha roto. Antes de entrar a este pacto, después del pacto de obras, tenemos que ir un poco hacia atrás. Hay algo que se llama pacto intratrinitario. Y bueno, como el nombre lo dice, intra, dentro, trinitario, Trinidad. El pacto intratrinitario es un pacto que Dios hizo consigo mismo. Las personas de la Trinidad hicieron un pacto. Dios hizo un pacto. Y por eso, hermanos, ¿cómo es que vamos hacia atrás? Antes de que Dios estableciera un pacto con Adán, Dios estableció un pacto consigo mismo. Y entonces el pacto de obras es un fruto del pacto intratrinitario. Y en un momento lo vamos a explicar. Cuando Dios hizo este pacto intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron un plan redentor por medio de un pacto. ¿Y cuál era el propósito de tener un plan redentor por medio de un pacto? La gloria de Dios. Que Dios fuera glorificado. Por medio de este pacto, por medio de este plan, las criaturas conocerían a Dios de una manera más profunda. Y de maneras que no podrían conocerse si no hubiera pactos. Y si no hubiera también pactos rotos por el pecado. Nosotros solemos pensar que solo hay dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. También se le conoce como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, dijimos que cuando Adán falló, el pacto de obras quedó invalidado. Sin embargo, Dios inauguró el nuevo pacto, el pacto de gracia, al momento que Él les hace la promesa en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nacerá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Y después Dios los vistió con pieles, dando a entender que había un nuevo pacto, ya que Adán había fallado el pacto de obras. Ahora, en este nuevo pacto, el pacto de gracia, es un pacto mucho mejor que el pacto de obras. Y es un pacto tan precioso que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Y aquí es donde tenemos otro error. El pacto de gracia tiene un desarrollo progresivo y paulatino a lo largo de la revelación de la Biblia, y a este desarrollo Dios lo manifestó por medio de pactos. El pacto noéico, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico no son pactos independientes. Son desarrollos del pacto de gracia. Son pequeñas huellas de cómo Dios iba como caminando, hacia dónde se dirigía a Dios. Estos pactos que están en negritas aquí son evidencias o son pequeños informes de lo que contenía el pacto de gracia. No son maneras diferentes en las que Dios trató a su pueblo, sino que fueron como ilustraciones para que entendieran el pacto de gracia. Mira, la cosa es más o menos así. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, después de haber hecho el diluvio, Dios prometió que no destruiría la tierra. En el pacto con Abraham,
Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y después en el pacto mosaico, Dios entrega la ley, porque está diciendo, yo no solo me haré una gran nación, como le dije a Abraham, será una nación santa, celosa de buenas obras. Y en el pacto davídico, Dios sigue desvelando, sigue mostrando elementos del pacto de gracia. Él dice, esta nación que voy a hacer será una nación santa, con mi ley escrita en sus corazones, pero también será una nación que tendrá un rey justo y eterno y dominará todas las demás naciones. Mira cómo todas estas realidades de esos pactos históricos son parte de este pacto mayor, de este pacto de gracia. Entonces realmente no es que son otros pactos independientes, sino eran maneras en las que Dios fue desarrollando, fue desvelando su revelación respecto al pacto de gracia. Ahora, el pacto intratrinitario, hermanos, contiene el pacto de obras y contiene el pacto de gracia. Y obviamente el pacto de gracia contiene estos 4 pactos de los que habíamos hablado. A lo mejor esto ya es un poco confuso, pero vamos a tratar de aclararlo. Entonces el pacto intratrinitario es que Dios, antes de crear el universo, antes de crear el tiempo y el espacio, teniendo comunión consigo mismo, el Padre, hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, acordaron crear el universo, crear la humanidad, decretaron la caída, decretaron hacer un pacto de obras, decretaron dejar a Adán solo en su responsabilidad para que cayera en el pecado y después y así dar paso al pacto de gracia, para que el ser humano conociera a Dios de formas que no lo conocerían si no hubiera caído la humanidad en pecado. Ahora, ¿cómo es esto? ¿No sería mejor que simplemente no hubieran caído en pecado? Bueno, si el ser humano nunca hubiera caído en pecado, no habría pacto de gracia, porque gracia es un regalo inmerecido. Gracia tiene mucho que ver con el hecho de perdonar el pecado, de no recibir el castigo que merecemos, de recibir misericordia. El pacto de gracia tiene que ver mucho con el Evangelio, porque el Evangelio es el clímax del pacto de gracia. Y para que haya Evangelio, tiene que haber pecado. Entonces Dios quiso que Adán cayera en pecado y que toda la humanidad cayera en pecado para enviar a Jesús, morir por nosotros los pecadores y entonces conocer cosas hermosas de Dios que no conoceríamos si no hubiera pecado. ¿Cómo sabríamos del perdón de Dios si no tiene nada que perdonarnos? ¿Cómo sabríamos de su paciencia, de su consuelo, de su fidelidad, si no hay pecados que pongan en evidencia las cosas maravillosas de Dios? Así que este pacto intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contenía todos los demás pactos. Así que mira, quizá con esta explicación podemos tener un poco más claro lo que están diciendo los hermanos de la Confesión Bautista. Párrafo número 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos,
y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Entonces el hombre cayó en pecado y se hizo acreedor a maldición. Sin embargo, agradó a Dios hacer un pacto de gracia. Ya no puede hacer un pacto de obras, porque el pecado ha entrado. Ahora lo que el ser humano necesita es gracia de Dios. Y mira cómo la gracia hace que las condiciones del pacto, las promesas del pacto sean todavía más preciosas que las que había recibido Adán al principio, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Señor? Haciendo lo que Adán no pudo hacer, salvándonos por medio de sus méritos y no los nuestros. Son las condiciones del pacto. Y mira, ¿a quién decide dar esas promesas y esa realidad del nuevo pacto de gracia? A todos los que son ordenados a vida eterna. O sea que Dios planeó todas las cosas desde la eternidad y parte de ese plan es que Él había escogido quienes serían parte de su pacto. No es para todos. Dios no eligió a todos. Eso no es elegir. La elección siempre tiene en sí misma una distinción. A unos sí y a otros no. Pues en este pacto de gracia Él decidió a unos pasar por alto y a otros no pasarlos por alto. Elegirlos, hacerlos suyos por medio de los méritos de Jesús. Párrafo número 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente a la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán y en su estado de inocencia. Entonces, hermanos, mira cómo este pacto se revela en el Evangelio. El Evangelio es el clímax del pacto de gracia. Tuvo estas etapas de desarrollo en Noé, en Abraham, en Moisés, en David, pero no es hasta que llega el Evangelio plenamente explicado que el pacto no llega a su clímax. ¿Y dónde comienza todo? Mira cómo está ahí en anaranjado. Empieza con la promesa de salvación a través de la simiente en Abraham, en la mujer. Y mira cómo es un pacto de obras. Justo después de que ellos han roto el pacto de Dios, Dios les establece un pacto mejor. Esta parte ahora que está en anaranjado y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos pasos adicionales? Los otros pactos que Él manifestó con personas específicas, que no eran pactos independientes, sino el desarrollo de este pacto de gracia. Y lo fue desarrollando paso a paso. Y por eso cuando Jesús viene a la tierra, comienza a decir, todos los profetas hablaron de mí.
La ley de Moisés habló de mí, porque eran alusiones a la realidad de Dios en Cristo. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y bueno, aquí tenemos una palabra en rojo que ya habíamos visto anteriormente. Federalismo, una transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Aquí hay un pequeño detalle en la confesión, porque la transacción federal y eterna no fue entre el Padre y el Hijo, fue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, quien es Dios mismo y por lo tanto está involucrado en los decretos eternos de Dios. Pero bueno, más allá de que no está incluido el Espíritu Santo aquí, ¿qué significa que aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos? Bueno, que Dios se puso de acuerdo consigo mismo, eligieron a Adán para ser el representante federal de toda la humanidad, pero Adán cayó y toda la humanidad cayó con él. Pero después ya habían acordado la Trinidad que Jesús vendría como un reemplazo de Adán. Sería él la cabeza federal de la nueva creación. Él vendría a reparar lo que Adán destruyó. Pero ahora fíjate bien, dice ahí, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, no de todos. En Adán todos murieron. Dios escogió que Él fuera el representante de todos. Pero no todos serán vivificados en Cristo. Únicamente los que Él escogió. Únicamente los que Él escogió nacerán de nuevo. Serán parte de la nueva creación en Él, en su poder. Así que toda la humanidad estaba representada en Adán, pero no toda la humanidad está representada en Cristo. Él únicamente vino a representar a los que el Padre le dijo que representara. Y esos son a los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como esos descendientes de Adán, caídos y condenados a juicio eterno, son salvados, obtienen vida e inmortalidad, y ahora pues el hombre es incapaz de ser aceptado por Dios bajo las circunstancias en las que Adán fue probado. Y únicamente puede ser aceptado bajo los méritos de Jesús. Podemos aprender muchas cosas prácticas de estas realidades del pacto. En primer lugar, que Dios nos ha considerado dignos para hacer un pacto con nosotros. Y solamente nos hace dignos, nos considera dignos por medio de los méritos de Cristo. No nos considera dignos por nosotros, sino por Él. Número 2. A Dios le ha placido bien reemplazar nuestra cabeza federal. ¿Recuerdas que dijimos que todos en Adán mueren, pero todos en Cristo serán vivificados? Entonces Dios tuvo a bien poner a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro representante, sin nosotros merecerlo. Ya no somos descendientes de Adán condenados, ahora somos descendientes
de Cristo, por así decirlo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro representante. Dios nos escogió. Dios nos tomó como parte de sus planes en ese pacto intratrinitario que Él hizo antes de que el universo existiera. Declaró el pacto de obras para mostrarnos que no somos lo suficientemente fuertes o sabios para salvarnos y dar lugar así al pacto de gracia, para darnos a entender que formaría un pueblo santo, un pueblo suyo y un pueblo con un rey eterno y perfecto y en quien se deleita ese pueblo, Jesucristo mismo.